vamos a observar este pasaje. La Escritura plasma en una manera concreta lo que significa la mayordomía bíblica. Y en medio de ese concepto y de ese principio fundamental podemos observar muchos otros elementos en esta porción bíblica. Hemos hablado que el libro de Ageo básicamente se puede comprender en 4 diferentes mensajes. Dependiendo de cómo usted divida el libro, básicamente son 2 capítulos y usted puede ver básicamente que cada sección es introducida en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová y entonces Ageo tiene palabra y en 4 ocasiones encontramos básicamente ese aspecto. El capítulo 2, el versículo 1, básicamente comienza en la misma manera. Y dice el versículo de la siguiente manera. Este es Ageo capítulo 2, versículo 1 al 9. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, 2 puntos. Y dice la Escritura, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, 2 puntos. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Versículo 6. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado mayúscula de todas las naciones. Llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones. Yo te ruego, Padre bendito, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Señor, queremos crecer en tu palabra. Queremos meditar en ella. Queremos darte, Señor, a ti la honra de vida. Queremos responder, Señor, en fe, en obediencia. Queremos, Señor, no solamente entender tu palabra, pero queremos vivir, Señor, como conviene delante de ti. Señor mío, atiéndenos. Trata, Señor, con nosotros. Y yo te ruego, Señor, que en todo nuestra meditación pueda redundar para el honor, la gloria tuya y para el beneficio de tu iglesia bíblica Berea. Señor, te amamos, te bendecimos. Queremos agradecerte por esta porción bíblica. Bendícela, Señor, en nuestros corazones.
Yo te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tratar de aprovechar esta porción bíblica y lo que vamos a hacer, hermanos, el día de hoy es tratar esta proposición que usted ve ahí en pantalla. En primer lugar, usted va a observar en los primeros dos versículos bíblicos, hay un remitente, hay un destinatario de parte del mensaje, alguien está hablando y el que está hablando tiene en mente un pueblo, tiene en mente un destinatario. Por el otro lado, vamos a observar que el profeta, por palabra, por mandato de Dios, se concentra en la condición presente del templo, pero también habla de la condición futura del templo. Y entonces hay esas dos dimensiones presentes, pero también está la dimensión futura. Eso es el versículo 3, el versículo 6 al 9. Y luego después vamos a observar, hermanos, una última categoría, que en base a esa realidad mencionada, Dios básicamente está animando al pueblo y está destacando el principio de mayordomía que el pueblo de Dios debe de alguna manera atesorar. Entonces vamos a observar tres movimientos. O sea que este pasaje básicamente nos provee tres aspectos del tercer mensaje de Ageo a su pueblo que nos ayudará no solamente a esforzarnos como pueblo suyo. Vamos a lograr nosotros ver la importancia que Dios es un Dios de prioridades. Él enseña a su pueblo a vivir en prioridades, poniendo las cosas en primer lugar. Y hermanos, ¿qué es lo primero en nuestra tabla de valores? No lo decidimos nosotros, sino que Dios nos enseña a que seamos hombres, que seamos un pueblo de valores. La tabla de valores no es subjetiva, no es para nosotros decidirla. No podemos decir el trabajo es más importante, la salud es más importante, la familia es más importante. Necesitamos regresar a las páginas de la Escritura y entender lo que para Dios es importante. Hermanos, la bendición no viene en desobediencia. La bendición de Dios no viene porque yo me imaginé, fui creativo y entonces soy innovador. La bendición, hermanos, viene a través de no solamente el entendimiento de su palabra, pero la obediencia a su palabra, poder de alguna manera alinearnos a lo que Dios ha establecido en su palabra. Es este pasaje una bendición increíble. Lo que nosotros nos queda es ver la realidad de todo el libro. Si el pueblo de Dios pone las cosas en primer lugar como prioridad, y la prioridad en este pasaje de la Escritura es su casa, es la adoración a Dios, que es lo que simboliza la casa de Dios. La casa de Dios, el templo de Dios, lo que simboliza básicamente es la oportunidad para el pueblo de Dios de venir y reunirse delante de Él y darle al Señor la adoración que es merecida solamente a su nombre. Si el pueblo de Dios pone la casa de Dios en primer lugar, su adoración, entonces lo que el libro nos sugiere, el libro de Ageo, la profecía de Ageo nos ofrece es que la pobreza y el fracaso que ellos están experimentando en ese momento básicamente va a desaparecer y va a venir una prosperidad en acorde a los planes eternos de Dios, en acorde al carácter fiel de Dios, en acorde al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Esto, hermanos, es en otras palabras un llamado a la prioridad, a mantener las cosas importantes. No de nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de Dios. Así que, hermanos, comencemos a observar este pasaje con un poquito más de detenimiento. El primer punto, si usted observa, observamos nosotros no solamente el remitente que está escribiendo, pero también el destinatario del mensaje. El versículo 1 y 2 dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo.
Este es el mes séptimo, es el mes Tisri, que corresponde a octubre del año 520 antes de Cristo, y dice que vino palabra de Jehová. O sea que estamos identificando que Jehová está atrás del mensaje que el profeta Ageo tiene, no solamente para Zorobabel, pero también para Josué y para el resto del pueblo. Si usted observa, hermanos, este es algo que debemos de alguna manera apreciar. O sea, el mensaje no es de Ageo, el mensaje no es del profeta. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. O sea que Ageo básicamente es un instrumento de parte de Dios para difundir un mensaje específico que Dios tiene preparado para el pueblo de Dios. Y si usted observa, dice, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel. Y él era, ¿qué cosa? El gobernador, dice, de Judá. Y dice, háblale a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. O sea que no solamente tenemos al gobernador, pero tenemos también al sumo sacerdote y al resto del pueblo. O sea que el mensaje no solamente está dirigido al gobernador de Judá, pero también al sumo sacerdote. No solamente vemos el aspecto externo del templo, pero vemos también que el mensaje está dirigido también a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y dice la Escritura, al resto del pueblo. O sea que Dios está tratando la manera de hacer conciencia, no solamente al pueblo, pero individuos claves. En el caso, por ejemplo, de Zorobabel, gobernador de Judá, es clave en todo lo que el Señor quiere hacer. Por ejemplo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, es clave para lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo. Y si usted se da cuenta, el resto del pueblo. O sea que aquí encontramos básicamente Dios tratando con todo un pueblo e individuos específicos que van a aventajar los propósitos de Dios. Lo que hemos hablado, hermanos, es esta realidad. En el pasado hemos hablado de la realidad que nuestro Dios es soberano. Él está en su trono controlándolo todo, y ese Dios soberano ha hablado. Y Él habla a través de los profetas, en este caso a través de Ageo, y Él habla para que nosotros podamos atenderle. Nosotros no solamente le podemos entender, pero nosotros podemos también atenderle. Nosotros podemos obedecerle a Él. La intención de Dios no es que nosotros nos confundamos. La intención de Dios no es que creamos nosotros una serie de confusiones. Es para que nosotros le atendamos, entendamos, que nosotros podamos obedecerle. Si usted se da cuenta, la fuerza del mensaje no es solamente descriptiva. Aquí no es solamente una cosa de descripción. El mensaje tiene una fuerza, como vamos a observar, imperativa. Tiene esa fuerza ética, moral. Necesitamos responder nosotros al mensaje de Dios. Pero muy interesante, si usted se da cuenta, algo interesante que encontramos en este pasaje de la Escritura, que el originario de toda revelación no es el hombre, no es la religión, no es el Estado, sino que es Jehová Dios a través del profeta. Esa es la norma. Hermanos, cuando Dios habla con la intención de que nosotros podamos entenderle, que nosotros podamos obedecerle, y en la obediencia nosotros podamos también proclamarle. Y hermanos, solamente eso trae honor y gloria a nuestro Dios. Esto no es un asunto humano, esto es un asunto altamente divino. Y entonces vemos nosotros, por ejemplo, el punto número 2, que tal vez es el punto más, desarrollado en este mensaje. Si usted observa, por ejemplo, la condición presente y futura del templo, si usted observa, comencemos con el primer aspecto, el aspecto del templo presente. Mire lo que hace, por ejemplo,
el profeta, a través de una serie de preguntas, él está tratando la manera de hacer conciencia del templo. Y él dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Mire la siguiente pregunta. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Hermanos, esta serie de preguntas evoca una historia muy, pero muy interesante. Está hablando de la casa de Dios, el templo de Dios, y entonces la pregunta que levanta es, ¿quién ha quedado entre vosotros? Él nos está incluyendo. Si usted ve el original, en el original básicamente no incluye al profeta, sino que está hablando al pueblo, está hablando no solamente al pueblo, pero al gobernador y también al sacerdote, sumo sacerdote, y dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que ha visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? O sea que la gloria de este templo está siendo básicamente cuestionada. No está la gloria del templo salomónico, no está esa gloria. Y entonces el profeta está cuestionando, él está diciendo, ¿cómo la veis ahora? Dice, ¿no es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea que para entender, hermanos, esa serie de preguntas, yo creo que es importante que nosotros tratemos la manera de reconstruir la historia del templo salomónico. Si usted observa en la historia del Antiguo Testamento, básicamente se nos habla acerca del templo de Salomón. David, por ejemplo, él puso carga en David para construir el templo de Jehová como una réplica del tabernáculo. Y si usted observa, por ejemplo, el templo que Salomón terminó construyendo es básicamente una réplica del tabernáculo. Y la historia nos enseña que David, por haber derramado mucha sangre, él simplemente no logró edificar casa a Jehová. Y entonces su hijo Salomón, David, que lo que hizo básicamente fue recaudar fondos y levantó conciencia, pero el que realmente edificó casa a Jehová fue Salomón. Y si usted observa, por ejemplo, el templo de Salomón construido o comenzó básicamente en el 960, básicamente fue una gloria, una increíble gloria para el pueblo judío. Pero si usted observa, encontramos nosotros otro templo, y el templo es de Zorobabel, que esa es la historia que estamos viendo en este momento. Cuando nosotros observamos por desobediencia, el pueblo cayó bajo la esclavitud, el exilio, los babilónicos vinieron, Nabucodonosor básicamente se apodera, saquea todo Jerusalén, el templo, y entonces el templo básicamente es destruido. Y entonces vienen básicamente los judíos post-exilio, y entonces en el 520 comienza una reconstrucción. Es importante entender el aspecto del templo. El templo, aquí no son tres templos, es un mismo templo en una misma ciudad, en una misma localidad, pero encontramos nosotros, Salomón construye un templo y la gloria del templo jamás vista, jamás vista. Encontramos nosotros a Zorobabel en el tiempo del posexilio, y entonces se está tratando la manera de reconstruir el templo. Pero en la reconstrucción de ese templo se está hablando en las preguntas, no tiene la misma gloria que tenía el primer templo salomónico. Y la historia nos enseña que más adelante, si usted se da cuenta, del primer templo, el templo salomónico, al templo de Zorobabel, encontramos nosotros aproximadamente 400 años, para ser exactos, 440 años han pasado. Y entonces comienza una reconstrucción. 500 años más adelante, la historia nos habla acerca del templo de Herodes. Y el templo de Herodes básicamente Herodes básicamente es llamado como el Herodes el Grande.
Y Herodes el Grande era sobre encima del rey, era un gran constructor. Por ejemplo, usted va el día de hoy a Palestina y una de sus grandes construcciones fue, por ejemplo, el puerto en lo que es la parte norte de Israel. Encontramos nosotros, por ejemplo, un puerto pero increíblemente majestuoso. Usted entra a ese lugar y usted ve básicamente Cesarea, por ejemplo, marítima. Cesarea marítima fue básicamente Herodes dejando una huella increíble de esplendor, de grandeza. Cuando usted ve, por ejemplo, encontramos nosotros construcciones magníficas de parte de este hombre. Otra de las construcciones fue el templo. Él hizo construcción en el templo. Él trató la manera de traer auge nuevamente a la adoración de los judíos. Pero si usted se da cuenta, la historia nos enseña que Herodes pasa a la historia y pasa a la historia no como un hombre ejemplar. No es un hombre ejemplar. Y esto es importante, hermanos, para entender especialmente el aspecto futuro del templo, la profecía que está hablando especialmente Ageo en el versículo 6 al 9. Si usted observa Herodes el Grande, el mega Herodes que se llama en el griego, o básicamente en latín Herodes Magnus, este básicamente fue rey no solamente de Judea, de Galilea, Samaria, de Idumea, especialmente en los años 37 antes de Cristo y 4 después de Cristo. Él básicamente funcionó como un vasallo de Roma, fue conocido por esos proyectos colosales. Uno de ellos que acabo de mencionar, por ejemplo, Cesarea Marítima, otra de las fortalezas, Masada, por ejemplo, lo que es conocido también como el Herodión, también fue otra fortaleza magnífica que usted el día de hoy puede caminar en esa fortaleza increíble. Y el segundo templo salomónico, el segundo templo en Jerusalén. La realidad, hermanos, es que, por ejemplo, Flavio Josefo, el judío del primer siglo, el historiador, nos habla acerca de Herodes. Y Herodes básicamente pasa en el Nuevo Testamento y pasa como no solamente gobernador de Judea, pero él ordena matar a niños menos de 2 años en la época del nacimiento del Señor Jesús. Herodes no era un individuo, digamos, que, ¿me entiende?, placentero. Es más, los historiadores, la academia, relacionan la historia, el legado de Herodes como un gobernante definitivamente tirano. Él fue un tirano. Y entonces cuando observamos nosotros la Escritura, por ejemplo, aquí encontramos nosotros que el templo ha tomado básicamente en comparación al primer templo, con la gloria, el templo de Zorobabel no exhibe esa gloria. No está lo que, digamos, la gloria salomónica. Ha habido, no hay duda, una restauración. Pero cuando usted compara el primer templo salomónico al templo de Zorobabel, no hay comparación. Y si usted se da cuenta, Ageo está preguntando y está diciendo, esta gloria no es nada en comparación a la primera. Pero entonces usted se da cuenta que es interesante que Ageo no se queda solamente con eso. Habla acerca de la gloria futura de este templo. Y mire lo que dice el versículo 6. En el versículo 6 encontramos las siguientes palabras. Dice la Escritura de la siguiente manera. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré. Vea usted, yo haré temblar los cielos y la tierra. El mar y la tierra, dice, seca. Y haré, dice, temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y dice, llenaré de gloria esta tierra, esta casa. Dice, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria, dice, la gloria postrera de esta casa será, ¿qué cosa? Mayor que la primera.
O sea, si la primera era grande en comparación a la segunda, dice, la gloria de este templo va a ser mayor que la primera. O sea que el versículo dice, la gloria postrera de esta casa, dice, será futuro mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. O sea que ¿qué es lo que está haciendo básicamente Ageo? Está comparando, si usted se da cuenta, el primer templo salomónico con gran gloria, el segundo que realmente no es un templo con gran grandeza, no. Pero por el otro lado dice que va a haber un templo, dice, con mayor gloria que la primera. Ahora, esto es muy interesante porque aquí encontramos por lo menos 5 aspectos. Y en esos 5 aspectos hay un elemento increíblemente importante. Si usted se da cuenta, aquí está Dios haciendo algo. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en los postreros días? Básicamente, Él hará temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Dice, yo haré temblar a todas las naciones. O sea, no solamente el cielo, la tierra seca, el mar, pero dice que yo haré temblar también las naciones. Y dice el versículo, y vendrá. Usted se da cuenta, el deseado mayúscula. Ahora, es cierto, hermanos, que la frase más complicada en todo el libro, la frase más complicada es esa frase que usted ve ahí, el deseado de todas las naciones. Pero si usted observa, el versículo dice, y vendrá el deseado de todas las naciones, y dice que llenaré la gloria de esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y daré paz en este lugar. O sea que esta es profecía. Esto está hablando en términos futuros. Ahora, algunos, por ejemplo, sugieren que el templo de Herodes el Grande fue la gloria de la cual está hablando Ageo. Pero si usted se da cuenta, Herodes el Grande no pudo haber sido esa figura. Él manchó sus manos. Si usted se da cuenta, David, por ejemplo, no construyó casa a Jehová. ¿Por qué? Porque había derramado sangre. Herodes el Grande era un tirano, literalmente un tirano. Él no estaba para construirle templo a Jehová en lo absoluto. Es más, cuando usted observa, vendrá, dice, el deseado mayúscula. Si usted observa, aquí hay 4 elementos importantísimos. Número 1, esta promesa es de parte de ¿quién? Es Dios. O sea que en este pasaje encontramos no solamente un primer elemento, Dios habla. Dios está comunicándose con su pueblo. Él quiere dar entendimiento a su pueblo, pero no solamente Él habla, Él actúa. Él actúa. Él está prometiendo que Él va a obrar, Él va a manifestar su poder, su deidad en maneras sorprendentes, como nunca. Dice que haré temblar los cielos y la tierra. La tierra es una cosa, pero los cielos, esto tiene que ver con un elemento cósmico. No solamente un terremoto aquí en la esquina del mundo, pero dice que Él va a hacer temblar los cielos, la tierra, el mar y la tierra seca. O sea que esto es un fenómeno no visto. Dice el versículo, yo haré temblar a las naciones. O sea que esto es un asunto no de un local, sino que esto es un asunto completo, cósmico, es grande. Y dice el versículo, y vendrá, dice, el deseado. Ahora, algunas versiones hablan de riqueza, por ejemplo, y el pasaje se ha interpretado en esas 2 direcciones. O se habla del deseado en el sentido de monetario, de riquezas, o se habla como la Reina Valera lo está estableciendo, que yo creo que es el criterio mejor. Vendrá el deseado de las naciones, un individuo, no un asunto material, sino individuo. Es más, cuando usted comienza a observar toda la profecía, yo creo que no es un asunto de uno o el otro, sino son 2 cosas ambas, son las ambas cosas.
Pero aquí está enfatizando el deseado de todas las naciones. Y dice que llenaré la gloria de esta casa. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. La referencia que podemos nosotros hacer es el templo de Herodes, pero el templo de Herodes no califica a la gloria. Esa estructura que Herodes el Grande hizo no tiene bajo ningún punto de vista la gloria postrera será mayor que la primera. Simplemente no hay esa dimensión. Entonces, ¿qué está hablando? ¿De qué está hablando básicamente Ageo? ¿Cuál es la clasificación? ¿Cuál es la categoría de la cual está hablando Ageo? Si aquí encontramos básicamente el primer templo, segundo Zorobabel, y encontramos Herodes, y Herodes básicamente un tipo que derramó sangre, no hay básicamente una relación de grandeza, digamos, en comparación a la primera, absolutamente. ¿Cuál es entonces la categoría que tiene Ageo en mente? Ahora, hermanos, para responder esa pregunta, yo creo que es importante ver la revelación progresiva de Dios. Tenemos nosotros en el Nuevo Testamento un pasaje de la Escritura donde es citado, este pasaje que estamos leyendo en este momento es citado y es citado en el libro de Hebreos. Y es interesante cómo es citado el libro de Hebreos, cómo el libro de Hebreos interpreta Ageo capítulo 2, versículo 6. Si usted observa, por ejemplo, en este pasaje de la Escritura encontramos nosotros una dimensión muy interesante. Si observa, por ejemplo, en el libro de Hebreos, abra conmigo el libro de Hebreos, el capítulo, por ejemplo, 12. El capítulo 12, el versículo 24 al 29 dice de la siguiente manera. Si usted lee el versículo 24 es introducido a Jesús, el mediador del nuevo pacto. O sea que el tema de toda esta porción bíblica tiene que ver con el aspecto mesiánico de Jesús. Jesús es el mediador del nuevo pacto. Dice, a la sangre rociada que habla mejor que a la de Abel. Y entonces el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla, no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Si desecharemos al que amonesta desde los cielos, o sea, no desechemos al que habla. ¿Y quién es el que habla? El que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, o sea, vea usted, esta es historia, la voz del que conmovió entonces la tierra. O sea que Dios hablaba y nosotros vemos el Antiguo Testamento y encontramos momentos en que Dios interviene con su pueblo, Él habla. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Se conmueve la tierra tiembla. Es más, si usted observa, por ejemplo, en el capítulo 114 del libro de los Salmos, por ejemplo, dice, cuando salió, dice Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, dice Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio en la salida del pueblo de Israel de Egipto. El mar lo vio y dice que huyó. El Jordán, dice, se volvió atrás. Dice, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. Dice, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás, oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas de roca. O sea que este salmo está hablando de la presencia. Dios habla y el mundo tiembla. La tierra tiembla. El mismo concepto podemos ver en el libro de Éxodo. Moisés dice que sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba
porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Por qué? No podemos nosotros desechar al que habla. ¿Quién es el que habla? El que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra. O sea, está hablando del carácter de Dios. El carácter de Dios no está privado del poder de Dios. Y dice la Escritura, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y esta es la cita de Ageo, capítulo 2, versículo 6, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. O sea, hermano, esto es una proporción cósmica. Una cosa es que tiemble la tierra y otra cosa es que también tiemble el cielo. Y esta frase, aún una vez, explica el autor de Hebreos la cita de Ageo capítulo 2. Y mire lo que tiene en mente, mire cómo lo interpreta. Aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, que probablemente es una cita de la Septuaginta, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella, esa gratitud, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. O sea, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo el autor del libro de Hebreos con la profecía de Ageo capítulo 2 versículo 6? ¿Sabe lo que está viendo? Está viendo un reino inconmovible. En el versículo previo de Ageo vemos nosotros que el deseado de las naciones vendrá. El deseado con mayúscula es un individuo, no son cosas, no es riqueza de las naciones. Hay un artículo muy interesante que si usted quiere saber un poquito más acerca de esta interpretación, el hermano, por ejemplo, este es un teólogo, Herbert Wolf, él escribió en el Journal of the Evangelical Theological Society un artículo muy interesante específicamente en cuanto al tema del deseado de las naciones en Ageo capítulo 2 versículo 7, y él hace la pregunta, ¿mesiánico o no mesiánico? Y él básicamente prueba en una manera contundente, no solamente en su artículo, pero en su comentario de Ageo, increíblemente trabajo que ha hecho él para básicamente probar que la profecía de Ageo tiene un énfasis no monetario, aunque secundariamente está de por medio ese aspecto, pero primariamente la interpretación es mesiánica. ¿Quién es ese deseado de las naciones? ¿Quién es ese deseado? Sino nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted compara la manera en cómo el libro de Hebreos está interpretando esa profecía de Ageo, está introduciendo un reino inconmovible, un reino inconmovible. Entonces el deseado de las naciones está relacionado con un reino inconmovible que habla acerca del Mesías, Jesús como el mediador de un nuevo pacto. O sea que la creación fue hecha, si usted se da cuenta, la creación fue hecha no para permanecer eternamente. Eterno, ¿quién solamente? Solamente Dios. Es más, los salmos dicen, desde el principio fundaste la tierra, los cielos, obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Ellos perecerán, mas tú permanecerás para siempre. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú
eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y tu descendencia será establecida delante de ti. O sea que la relación, cuando usted ve paralelamente a Ageo y el libro de Hebreos, usted ve no solamente el reino, pero usted ve también al rey. Y entonces lo que está haciendo Ageo es introducir al deseado de las naciones una persona, no una cosa, sino una persona. El deseado mayúscula tiene que ver con el Mesías. Pero usted se da cuenta que en el libro de Hebreos está hablando de ese reino inconmovible, perenne, eterno. O sea que la clasificación tiene que ver con ese reino milenial, ese reino que todavía nosotros estamos esperando. Si usted se da cuenta, aquí está Hebreos escribiendo acerca de la profecía y está escribiendo con términos futurísticos. El rey, por ejemplo, Herodes el Grande, ocurrió en el año 20 antes de Cristo. El libro de Hebreos se escribe en el año 69 después de Cristo. Y él está viendo esto como una profecía futurística. Lo está viendo como el allá, el más allá, no como el pasado. O sea que lo que nosotros vemos en la reconstrucción de la teología bíblica, estamos observando que lo que Ageo está haciendo es introduciendo no solamente al Mesías, pero está introduciendo su reino, que es inconmovible. Dice la Escritura en este pasaje. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud. Tengamos gratitud. Y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. O sea que en base a lo que Dios tiene prometido para su pueblo, ese reino milenial, ese reino que viene, que todavía se está esperando, un reino que los profetas venían hablando, venían profetizando. Usted se recuerda, por ejemplo, Nabucodonosor. El libro de Daniel, encontramos nosotros, el rey tiene un sueño y desea que ese sueño sea interpretado. Y entonces dice, así como viste, dice, el hierro mezclado con barro, se mezclaron por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, con el hierro, no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un rey, un reino que no será jamás destruido. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Todavía no ha ocurrido, no ha pasado. O sea, los profetas están todavía hablando, ellos están hablando de ese reino milenial y ese reino eterno. Dice la Escritura, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino, dice, debajo a otro pueblo, desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, cuando vemos nosotros a dice la Escritura, vendrá el deseado, un individuo. No es dinero, es deseado. No es riquezas, como algunas Biblias modernas lo interpretan. Vendrá el deseado de todas las naciones. El Mesías viene con su reino. Y dice la Escritura, llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos.
O sea que habla de esa gloria. La gloria no solo será como gran esplendor en el aspecto físico, pero ¿quién es el que está en ese templo, en esa casa? Es el deseado de todas las naciones, el Mesías, el Rey. Esta gloria no tiene que ver solamente con la plata y el oro, sino con la presencia de Dios. Su presencia sola será más gloriosa que la gloria del templo primero. Será grande su gloria. Y entonces vemos nosotros qué es lo que está ocurriendo. Encontramos nosotros a Salomón construir casa con gran gloria. Zorobabel ha sido destruida. 440 años han pasado. Ha pasado el exilio. Viene el posexilio babilónico. Y entonces comienzan a construir. Pero la gloria primera no se puede comparar a esta gloria. Pero hay una promesa, y la promesa: va a venir otra gloria, va a venir otro templo. Y vemos nosotros a Herodes. Herodes, en lo que él construyó no tiene que ver con la descripción de toda esta gloria. En lo absoluto no tiene que ver con esa gloria. Vemos nosotros el libro de Hebreos está esperando todavía esa promesa. Esa promesa es futurística. Pero usted observa, hermanos, que los profetas están hablando constantemente. Malaquías dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará, dice, el camino delante de mí. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. O sea que está hablando de la venida de Jesús, pero no en su venida. En su primer venida Él vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero su segunda venida, Él viene, dice la Escritura, como fuego purificador. Él viene y viene a traer juicio a las naciones. No está hablando de su primer venida, está hablando de su segunda venida. O sea que cuando usted observa, por ejemplo, la realidad de Ageo, ¿qué es lo que está haciendo Ageo? Lo que Ageo está diciendo básicamente es: mira, hemos tenido la gloria salomónica en el templo, una gloria tremenda. Zorobabel no se compara. Herodes reconstruyó, absolutamente no se compara. Usted se da cuenta que judíos hasta el día de hoy han tratado la manera. Ellos están esperando al Mesías y ellos están pensando que ellos deben de reconstruir el templo. Y han habido a través de la historia proposiciones para tratar la manera de reconstruir el templo. Ha habido un cero, no existe. Pero no importa lo que el hombre pudiera hacer, hermano, esta profecía tiene que ver con la manifestación de Dios en una manera increíblemente portentosa. En una manera increíblemente portentosa, Él viene a establecer su reino milenial, no solamente aquí en la tierra, pero también un reino eterno. Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo básicamente es lo siguiente. En el libro de Ageo encontramos, por ejemplo, la última profecía. Rápidamente, mire usted lo que dice la última profecía. Vino por segunda vez la palabra de Jehová, dice Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo. Ahora usted se da cuenta, hermano, ¿a quién está esperando usted en este momento? De este punto está esperando ¿a quién? A Josué, sumo sacerdote. No está en esta profecía Josué no está ahí. ¿A quién está usted esperando en el patrón de toda la profecía? ¿A quién está esperando? No solamente a Josué, pero está esperando ¿a quién? Al pueblo. El pueblo no está ahí. La concentración es ¿a quién? Zorobabel. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra. A Zorobabel le dice, al gobernador de Judá le dice: yo haré temblar los cielos y la tierra. Trastornaré, dice, el trono de los reinos. Destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré, dice, los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes.
cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel. Y mira el vocabulario que utiliza, siervo mío. Si usted busca esa frase, siervo mío, los profetas utilizan siervo mío como una connotación al Mesías. Al Mesías. Y dice, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. O sea que Zorobabel viene a ser parte importante, integral. O sea, la profecía está dirigida a Zorobabel. ¿Ha ocurrido esa gloria en el templo de Zorobabel? No, absolutamente no. Esa gloria es futurística. Pero si usted, hermano, lee el Nuevo Testamento, usted se da cuenta, por ejemplo, la genealogía del Señor Jesús. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y comienza la genealogía. Y si usted observa el versículo 12, después de la deportación de Babilonia, Jocanías engendró a Salatiel. ¿Y Salatiel a quién? Okay. O sea que Zorobabel es parte del linaje mesiánico. Le está hablando básicamente. En Ageo le está hablando a Zorobabel directamente. Pero ¿qué es lo que está representando Zorobabel? Es parte del linaje mesiánico de Jesucristo. Y esto no es un accidente. Suficiente para corroborar. ¿Quién va a ser Zorobabel? Dice la Escritura. En una manera concreta dice que siervo mío, dice, pondré como anillo de sellar. O sea que él va a ser un símbolo del reino de ese Mesías. Hablando no solamente del amado de las naciones, pero hablando de ese reino. Y entonces lo que está ocurriendo acá es algo interesante. Lo que está ocurriendo es, hey, Dios ha hablado, pueblo, Dios ha hablado. La gloria de este templo no se va a comparar a la primera. Pero en medio de esa realidad, el pueblo necesita venir y construir el templo en Jerusalén, el templo de Zorobabel, que no tiene comparación con el templo milenial, no tiene ninguna comparación. Pero usted se da cuenta que la fuerza del pasaje de la Escritura, la fuerza, a pesar de que Dios está prometiendo un templo con gran gloria, con el deseado de las naciones, una profecía increíble, la tierra, el cielo, el mar, o sea, algo cósmico va a ocurrir cuando venga el amado de las naciones. Mientras tanto, la Escritura nos enseña y nos dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Dice, ¿y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, ¿qué cosa? Esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. ¿Qué cosa? Trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará con vosotros, dice la Escritura, no temáis. O sea, 5 imperativos de lo que nosotros debemos de hacer. 5 imperativos. O sea, las promesas mesiánicas que nosotros tenemos para el día de mañana, esas promesas que nosotros leemos para el pueblo de Israel, eso viene. Ese es el calendario de Dios. Dios lo va a establecer de esa manera. Y mientras nosotros esperamos esa realidad mesiánica, escatológica, dice la Escritura, esfuérzate,
Esfuérzate también, Josué. Cobrad ánimo, trabajad, no temáis. Y entonces, a la realidad, en la fuerza ética, moral, la manera en cómo nosotros debemos de vivir, usted se da cuenta, mientras esperamos las promesas de Dios, debemos de vivir. Dios está esperando que nosotros cobremos ánimo, que pongamos esfuerzo, que trabajemos para la casa de Dios, para el templo de Dios, porque ¿qué es lo que representa eso? Lo que eso representa básicamente es la realidad de que venimos delante de Dios y venimos delante de Dios, hermanos, a esforzarnos para reunirnos como pueblo suyo y venir delante del Señor y decirle: Señor, no se me ha olvidado, tú eres nuestro Dios, y venimos a adorarle a nuestro Dios. Y eso no cancela que tenemos promesas increíbles. Eso no cancela que hay un calendario escatológico que viene. Pero mientras eso se cumple, nosotros, hermanos, no estamos con las manos cruzadas. Mientras eso ocurre, nos esforzamos, cobramos ánimo, trabajamos, no tememos. Y entonces dentro de ese núcleo profético vienen las palabras: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué significa eso? Eso tiene que ver con la reconstrucción del templo de Zorobabel. Tiene que ver con la realidad presente. Mía es la plata, mío es el oro. ¿Qué es lo que significa eso? Si usted se da cuenta, comienza a introducir una verdad increíblemente importante, y tiene que ver con la mayordomía bíblica. ¿Qué es mayordomía? La mayordomía bíblica tiene que ver con el principio clave, el más, creo yo, importante para conocer la voluntad de Dios en las finanzas. Un mayordomo no es un dueño, sino que es un administrador de lo que Dios le ha puesto. Entonces, por definición, un mayordomo es alguien a quien el propietario confía la administración de sus bienes. En nuestra relación con Dios, Dios es el dueño de todo. El pasaje dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. ¿Qué tiene que ver esto con la reconstrucción del templo? Es cierto que tenemos grandes promesas. Dios va a actuar en el futuro. Pero mientras tanto, ¿qué tiene que ver con la realidad? Que mío es el oro, mío es la plata. Dice la Escritura, nuestra relación básicamente con nuestro Dios es que Él es el dueño de todo. Y todo lo que nosotros somos es que somos no dueños, sino que somos administradores. En la economía de Dios, Dios le da a cada uno conforme a su voluntad. Y usted se da cuenta que este principio es plasmado a través de toda la Escritura. A través de toda la Escritura. Dice el libro de los Salmos, por ejemplo, este Salmo de David: de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en ellos habitan. O sea que no solamente la plata y el oro, pero usted se da cuenta, usted le pertenece a Él. En capacidad de que Él es nuestro creador y usted es creación, usted le pertenece a Dios. Usted no es dueño, usted es básicamente mayordomo. Es mayordomo, usted es un administrador. Dice el libro de los Salmos: porque mía es toda la bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. ¿Qué cosa? Dice, me pertenece, porque Él es el dueño. El libro de Deuteronomio dice: he aquí, oh Jehová tu Dios, dice, de Jehová tu Dios son los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Usted existe en la economía de Dios. Usted en virtud. Usted se da cuenta, nosotros como creyentes somos propiedad doble de Dios. En un sentido, por ser creación de Dios, le pertenecemos a Él. Pero en el momento en que Él nos salva a nosotros, le pertenecemos en una manera redentora. O sea que Él es nuestro dueño en términos de creación, pero Él es nuestro dueño también en términos de redención. Dice el libro de Deuteronomios: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confiar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares, dice, a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y sirvieres a ellos inclinándote, dice, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis como las naciones que Jehová destruirá, dice
delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. O sea que si nosotros somos desobedientes a la voz de Jehová, si nosotros terminamos diciendo, oh, yo he acumulado toda mi riqueza por mi fuerza. No, mira, dice la Escritura, Él te da el poder para hacer las riquezas. Hermanos, es triste ver, por ejemplo, cristianos que todavía no entienden el principio de la mayordomía. Años atrás, había un pequeñito en la iglesia. A mí me gusta darle dulces a los niños. Y entonces en una ocasión viene este niño y me pidió dulces. Y no tenía dulces. Se habían agotado los dulces, no habían dulces. Y lo único que tenía era una cajita de chocolates exquisitos, delicacy, que me habían regalado. Y entonces yo dije, ¿se lo doy o no se lo doy? Y yo estaba pensando ahí, se lo doy. Y bueno, el niño me rogó. Y finalmente agarré la caja de chocolates y le digo, mira, agarra un chocolate. Y entonces le doy la caja de chocolates. ¿Y qué cree que hizo? Comenzó a agarrar y le gustó el chocolate. Y entonces se hizo dueño de la caja de chocolatitos. Y entonces le digo yo, ¿me regalas uno? ¿Y sabe lo que me dijo? No. Y entonces yo le digo, ¿y por qué no me vas a dar uno? ¿Y sabe lo que me dijo? Se me van a acabar, me dice. Se me va. Y un chocolate no me dio. Me quedé con las ganas de un chocolate. Yo creo que hay cristianos que tienen esa actitud con Dios. Dios les da, no se lo merecen, por pura misericordia. Dios nos da y nos da abundantemente. Y entonces Dios nos dice, mira, dame un chocolate. Y no, ¿y por qué? En nuestra mente mezquina, chiquita, finita, decimos nosotros, se nos van a acabar. Pero ¿sabe lo que Dios hace? Mira, Dios te da la fuerza y la capacidad de tener. O sea, esa es la realidad de que Dios es el dueño de todo, el dueño de la fuerza. Y entonces el contexto de la realidad de este pasaje de la Escritura es básicamente la siguiente. Hermano, esta es la construcción del primer templo y yo creo que este es un prototipo de esta realidad. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Están inaugurando el templo salomónico. Están reconociendo lo que Ageo está reconociendo. Dios es el Dios de todo. El principio de mayordomía se está básicamente recalcando. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De ti. Y tú dominas sobre todo. Y tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque hermanos, esa es la mayordomía que está recalcando Ageo. Esta es la realidad. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos el deseado de las naciones, no solamente es un individuo, pero lo que ese individuo representa para nuestra adoración delante de Dios continuamente. Yo le pregunto a usted, si Él realmente es el dueño, ¿no cree usted que deberíamos nosotros de alguna manera, si creemos que Dios es el dueño de todo, no cree que deberíamos nosotros de hacer la pregunta, Señor, ¿qué quieres que haga con tu dinero, tus posesiones, especialmente en el contexto de Ageo con el templo? Que tal vez no tendrá la gloria que va a tener el templo milenial. Tal vez no va a tener la gloria porque no está en una manera completa la presencia del amado de las naciones. Pero mientras ese tiempo viene, ¿qué es lo que hacemos nosotros con lo que le pertenece a Dios? No te pertenece a ti. Hay hermanos que están pensando, por ejemplo, tengo que trabajar más, no vengo a la iglesia porque tengo que trabajar más y más y más y más. Hermano, escúchame, Dios es el que da. Dios es el que te da a ti. Y hermanos, muchas veces nosotros pensamos en una manera secular, no en una manera
bíblica. La manera bíblica es prioridad. Nos importa lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y su templo, a pesar de que no tiene la gloria, vemos nosotros la gloria primera, wow, y lo que estamos haciendo, no, esto no realmente. Y vemos la gloria que viene, decimos, no, tampoco. Pero usted se da cuenta que esto no se trata ni de la gloria pasada, ni de la gloria futura. Esto se trata de lo que Dios nos enseña. Esfuérzate, cobrad ánimo, trabajad, seamos fieles a lo que el Señor está esperando que seamos fieles en este momento. Aunque la gloria venidera va a ser mayor que la segunda y que la primera. Hermanos, que podamos ser hallados fieles delante del Señor. No solamente, hermanos, en términos escatológicos. Hermanos, eso que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir a su tiempo, a su momento. Mientras tanto, nos queda a nosotros esforzarnos y trabajar y dedicarnos, cobrar ánimo para hacer posible. Esto no se trata de cantidad, esto se trata de esfuerzo y dedicación de parte del pueblo de Dios. Oremos al Señor. Amantísimo Padre, yo quiero agradecerte, Señor, por Ageo. Yo te agradezco, Padre bendito, por lo que encontramos en tu palabra, Señor. Qué bendición el poder venir delante de ti y poder, Señor, ser instruidos por tu libro. Y queremos suplicar, Padre bendito, que podamos atesorar, Señor, lo que tú tienes preparado, Señor, para el futuro. Queremos, Padre bendito, honrar y glorificar tu precioso nombre. Queremos, Señor, decirte en el nombre de Jesús que estamos definitivamente, Señor, contentos, Señor, animados, aunque la gloria, Señor, de nuestro santuario el día de hoy no puede compararse ni a la gloria primera del templo ni a la futura. No hay comparación. Pero, Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de ti, Señor, y estamos agradecidos por la manera en cómo tú, Señor, has obrado en nosotros, en tu pueblo. Y nos has dado visión y nos has dado, Padre, nos has dado determinación. Hemos cobrado ánimo. No queremos ser negligentes. No queremos, Padre bendito, no queremos ser negligentes, Señor, en lo que nos corresponde al día de hoy, tu casa. Señor, en este lugar en donde tú, Señor, tratas con nosotros. Tú obras, Señor, en maneras especiales con nosotros. Y queremos ser hallados fieles delante de ti. Y, Señor, esas dimensiones no solamente presentes, dimensiones pasadas, pero futuras, están allí en el texto. Pero lo que nos corresponde no es necesariamente el pasado ni el futuro. Lo que nos corresponde es ser hallados fieles el día de hoy con lo que tú nos has dado. Señor, gracias porque tú eres el dueño de todo. Nosotros somos mayordomos, somos administradores de lo poco o lo mucho que tú nos has dado. Y de lo poco o lo mucho queremos ser, Señor, queremos decirte, queremos escribir fidelidad. Queremos, Padre bendito, decirte, Señor, que te amamos y que queremos ser hallados fieles delante de ti. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad. Señor, yo quiero rogar por Carmen, por Ryan, para que tú, Señor, los abraces en su necesidad. Señor, sé la vida de cada uno de ellos, especialmente de este pequeñito. Quiero, Señor, también recordar a Fernando Mérida, su esposa, que está atravesando una situación bastante difícil. Señor, fortaléceles y sé tú, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Señor, una alegría poder ver a nuestra hermana Marlene Fonseca. Señor, bendice su vida, Señor. Yo te agradezco, Padre bendito, por poder verla y gracias, Señor, te doy por la salud, el bienestar que tú le has dado, Señor, a ella. Te agradecemos, bendecimos tu nombre. Señor, queremos despedirnos, Señor, con tu voluntad. Queremos, Señor, decirte que te amamos. Queremos amarte más y más. Queremos, Señor, ser hallados fieles delante de ti. Señor mío, bendice Berea. Bendice tu pueblo. Mientras esperamos, Señor, las promesas increíbles, Señor, que tenemos por delante, queremos, Señor, vivir gastándonos para tu gloria y para tu honra hasta el último aliento de nuestra vida. Queremos, Señor,
darte a ti todo el honor y toda la gloria de vida en tu nombre. Gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad en el nombre de